Un derbi caliente. Arrancamos. Si al final marca un gol y decide bailar, pues es lo que ha querido hacer, ¿no? Que si lo entendería o no, cada uno tiene su forma de ser y celebra los goles como quiere. ¿Y tú entenderías a la afición del Metropolitano? Porque seguro que habría respuesta. Pues habría lío seguro, lo más normal. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Madridismo al Día TV. Ahí teníamos las declaraciones de Coque Resurrección vía Movistar, donde básicamente pues entendía que la gente se calentara con una celebración de Vinicius en forma de baile. En fin, lo dicho, el derbi se calienta y particularmente quien lo está calentando y está precisamente polarizando ese derbi es pues el Atlético de Madrid. O sea, es la realidad. ¿Por qué? Porque al Atlético de Madrid básicamente le interesa un derbi caliente. Le interesa que se caldee el ambiente y que en el Metropolitano se vea un partido áspero, grueso, difícil. Y eso es legítimo. Pero lo que, desde mi punto de vista, no está bien es que se ponga el foco en la figura de Vinicius Junior y en cómo se celebre los goles. Porque, ¿qué pasa? Que cuando Antoine Griezmann bailaba en el Santiago Bernabéu, eso sí que estaba perfecto. Ahí estaba Coque Resurrección. Y eso estaba estupendo y maravilloso. Y entiendo que no había nada que se liara. Era una celebración normal. Baile, celebración, punto y final. Pero claro, Vinicius provoca. Bueno, en esa línea está ahora mismo el Atlético de Madrid y como club ya sabemos que está sometido a quienes está sometido. No hace falta explicarlo, creo que no hace falta dar detalles. Por eso, desde aquí, yo voy a analizar esta previa desde un punto de vista de nuestros intereses. Y a nosotros no nos interesa que se caliente más. A nosotros nos interesa ganar por lo estrictamente futbolístico porque somos mejor equipo que el Atlético de Madrid. Entiendo que este derbi va a ser competido como todos o como muchos y donde va a haber tensión, pero no debería pasar de ahí. Y creo que al Atlético de Madrid le interesa, como digo, que en ciertos aspectos sea extremo este derbi. Y el Real Madrid debe dedicarse a intentar, pues eso, mostrarse como un equipo netamente superior, que para mí lo es. Y luego en el campo pasará lo que tenga que pasar. Pero el Real Madrid, vamos a ver qué once saca Carlo Ancelotti, ya hablando de lo futbolístico. Veremos si Toni Kroos y Luka Modric acompañan a Tchouaméni. Vamos a ver si Eder Militao tiene alguna opción de jugar en el once titular en la zaga. Obviamente Ferland Mendy tiene que volver. Y arriba entiendo que estará Fede Valverde acompañando tanto a Vinicius Junior como Rodrigo. Yo el 11, chicos, lo tengo bastante claro, bastante claro. Creo que el 11 no va a estar muy alejado de Courtois, Carvajal, Rüdiger, Álava, Mendy, todo dependiendo también de si finalmente va a estar Militao para poder jugar. Centro del campo para Aurélien Tchouaméni, Modric y Toni Kroos, y arriba Vinicius, Rodrigo y Fede Valverde para intentar equilibrar el partido. Y creo que en este escenario la figura de Fede Valverde va a ser importante porque va a ser un partido bronco, va a ser un partido donde hay que meter pierna, donde hay que tener una máxima capacidad competitiva en los balones divididos, luchar, pugnar y luego encima poder correr, porque el Real Madrid va a tener que correr mucho frente al Atlético de Madrid. Vamos a tener que hacer un gran esfuerzo porque el Atlético de Madrid te exige mucho y sobre todo en su feudo te va a exigir. O sea que ellos yendo con el cuchillo entre los dientes, aun siendo peor equipo, obviamente va a necesitar el Real Madrid hacer una magnífica tarea si quiere obtener los 3 puntos. Como digo, para mi favorito, el Atlético de Madrid está por debajo del Real Madrid a nivel de prestaciones futbolísticas, pero desde luego si no estamos con la tensión, con la energía, término muy empleado de Ancelotti, con la energía necesaria para este tipo de duelos, para este tipo de partidos, desde luego ahí lo podemos pasar muy mal, porque el Atlético de Madrid en ese aspecto no hay duda de que va a ir con todo, absolutamente con todo, y además, por supuesto, es un equipo de calidad, porque aunque ellos quieran llevar el partido al terreno que les interese llevarlo, futbolísticamente, por supuesto, el Atlético de Madrid es un muy buen equipo. Las claves, pues obviamente no creo que vayamos a generar muchísimas ocasiones, tocará ser efectivos, a eso al Real Madrid se le da bien. Creo que va a ser muy importante en primera línea sacar bien el balón, por eso, por ejemplo, Toni Kroos creo que va a ser muy importante. Ellos nos van a chuchar bastante, luego es un equipo que repliega muy rápido y la capacidad que tengamos para jugar entre líneas, para poder, digamos, combinar frente a un Atlético de Madrid que defensivamente sigue siendo un muy buen equipo, pero yo creo que está por debajo, obviamente, del mejor Atlético de Madrid de Cholo Simeone de otras temporadas, ¿no?
no, siempre era un valladar defensivo. Creo que eso en los últimos tiempos no está tan claro, aun siendo un buen equipo defensivo. Por lo tanto, las combinaciones, la capacidad de jugar rápidos y luego, por supuesto, Vinicius y su desborde en banda, creo que va a ser elemental de cara a este partido. No tener errores grotescos, intentar que ellos no se te echen encima, porque va a estar toda la hinchada como va a estar. Va a ser un partido, pues eso, con mucha potencia a nivel sonora, y creo que ahí el Real Madrid tiene que cuidar ese tipo de detalles importantes en los derbis. Reitero, creo que el 11 está bastante claro, creo que Ancelotti tiene las ideas muy claras, creo que, lo dicho, va a ser un partido donde no va a haber muchísimos goles, no veo un ramillete de goles, entonces al final pues la clave es cuidar los grandes detalles, tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo, porque no veo que se vayan a generar en general muchísimas ocasiones, ni por el Atlético de Madrid ni por parte del Real Madrid. Así que hay que hacer un gran aprovechamiento de los recursos, de lo que puedas generar en portería rival. Ojalá me equivoque y el Real Madrid genere muchísimo y pueda pasar por encima del Atlético de Madrid, pero creo que por momentos va a ser un partido tosco, así que hay que intentar que, dentro de que el partido pueda ser tosco, porque al Atlético le interesa hacerlo así, que el Real Madrid tenga la capacidad por momentos también de darle dinamismo, cosa que ha faltado claramente en los últimos partidos frente a Mallorca y Leipzig. Pero creo que esta historia es completamente diferente y confío en que el Real Madrid va a dar un subidón en su nivel de juego, en su nivel de fútbol. No digo que vaya a hacer un partido súper pulcro, sobresaliente a nivel visual, pero que sepa competir bien y que sepa lo que tiene que hacer, hacerlo mucho mejor, tanto con como sin balón. Presionar, ser un bloque más conjunto, digamos que trabajar de una manera más armónica. Esto frente a un equipo del nivel Atlético de Madrid creo que es elemental. Hay que hacerlo sí o sí. O sea que lo dicho, por ahí os he dejado algunas claves de este derbi caliente, que está muy caliente en la previa, por parte de la hinchada atlética, medios de comunicación antimadridistas que les interesa hacer muy potente a nivel ambiental este partido, y con esas declaraciones de Koke que me parecen que están fuera de lugar. Hubiera sido mucho más deportivo, creo, haber dicho simple y llanamente que, oye, pues cada cual lo celebra como considere. No pienso que Vinicius vaya a querer ofender a nadie, él es libre, esto es deporte, esto es fútbol, esto es show. Es decir, podías haber dicho un montón de cosas, porque tú ya eres un tío con experiencia y por eso precisamente te interesa que tanto el Frente Atlético como el resto de la afición esté bien calentita para recibir al Real Madrid. Todo esto made in Cholo Simeone. No me extrañaría que la línea de comunicación ya estuviera prevista y que todo esto que Koke intuía que le podían preguntar pues fuera en esta línea de actuación. Así que vamos a por 3 puntos que pienso que van a ser duros. Madrid favorito, pero un partido que se espera muy difícil frente a un muy buen equipo como el Atlético de Madrid. Chicos, me gustaría vuestra opinión. Yo os he dejado algunas claves futbolísticas, algunos nombres propios, como Vinicius, como Toni Kroos, como el tema de los balones divididos, la capacidad de presionar, algunas claves por las cuales veo que pasa este partido, pero como siempre, me gustaría vuestra opinión en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.